Hola, pueblo de Dios, que Dios te bendiga. Transmitimos desde la Ciudad de México. Un saludo desde la comunidad de la iglesia Shekinah, transmitiendo también desde los estudios de la página Nunca Te Rindas, para todos y cada uno de ustedes. Seguimos con el estudio de guerra espiritual. Hoy te vamos a hablar lo importante que es el discernimiento espiritual, que tenemos que tener ese discernimiento espiritual como hijos de Dios. Déjame leerte donde dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe una gran guerra que está siendo liberada en el mundo hoy. No es un conflicto entre naciones, ni tribus, ni líderes. Es una batalla invisible en que tiene lugar en el mundo espiritual. Este capítulo introduce en la guerra invisible. Cada creyente está comprendiendo una guerra en que ninguno usa una información, pero en la cual uno es el blanco, y todo, en donde el enemigo quiere atacarte, quiere pararte, quiere destruirte. Un reino natural y un reino espiritual. Para entender esta guerra invisible, primero debes entender los mundos naturales y el mundo espiritual. El hombre existe en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es en el que puede ser visto los sentidos, tocado, escuchado y tentado. Es tangerible y visible en el país, la nación, la ciudad, el lugar en donde estés, donde vives, es parte del mundo natural. Eres un residente de un mundo natural localizado en uno de los continentes visibles en el mundo y puedes ver a la gente que es parte de su ambiente y puedes comunicarte y puedes experimentar tanto los paisajes, los sonidos, los olores y todo lo que está alrededor de ti. Pero existe un mundo en el cual vives y en ese mundo es un mundo espiritual. No puedes verlo con tus ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural en el que vives. Pablo habla en esa visión entre lo natural y lo espiritual. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 40. Todos los hombres tienen un cuerpo natural, que vive en un mundo natural, pero el hombre que también es un ser espiritual con un alma eterna y un espíritu. El hombre es el cuerpo y el alma y el espíritu. Tu ser natural, el alma y el espíritu es parte del mundo espiritual, como tu cuerpo natural es parte de un mundo natural. Entonces tiene que haber un discernimiento espiritual para que tú disciernas lo que es de Dios y lo que no es de Dios y todo. Puesto que la guerra espiritual es justo en eso, espiritual, debe ser entendido con una mente espiritual en nuestro estado natural del pecado. Nosotros no podemos entender las cosas espirituales. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso mucha gente le habla, quiere conocer de Dios, pero todavía tiene una mente carnal y todo. Entonces tenemos que tener un discernimiento espiritual que es muy importante y todo. Quizás uno de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual está registrado en Segunda de Reyes capítulo 6. Registra la historia de una batalla natural en la cual las tropas del enemiga de la nación de Siria habían rodeado a un pequeño pueblo llamado Dotán, en donde el profeta Elías se estaba quedando. Cuando el siervo Elías en Gielsi vio un gran ejército del enemigo, sintió temor. Eliseo oró para que Dios abriera sus ojos espirituales en Gielsi para que pudiera ver las huestes espirituales que lo rodeaban y los protegía. En esta ocasión Dios abrió los ojos espirituales de Gielsi y le permitió ver
visiblemente las fuerzas superiores de Dios, alistándonos para la batalla. Entonces son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales de la iglesia que hay hoy en común. Como Eliseo, al ver claramente dentro del reino del Espíritu, ellos saben que hay un conflicto que está ocurriendo y ha identificado el enemigo. Entonces nosotros tenemos que identificar todo esto, reconociendo grandes fuerzas de Dios que seguramente nos llevan a la victoria. Hay otros como Gehazi que con un poco de aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales, y no serán que con un poco de aliento serán capaces de abrir los ojos espirituales y no más temerosos de la derrota por el enemigo. Pero tristemente hay muchas personas quienes, como aquellos en la ciudad de Dotán, están durmiendo espiritualmente. Ellos no saben incluso en qué enemigo los ha rodeado y posicionado para el ataque, porque no hay un discernimiento de espíritus y no saben contra qué se están enfrentando y todo. Entonces todos los hombres viven un reino natural en este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo en el cual, aparte de la nación, de un reino en un mundo. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder de la influencia de Satanás. En Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9 dice: otra vez llevó a Jesús el diablo en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En 1 de Juan 5, 19, tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo y todo. En acción los reinos naturales en este mundo hay dos reinos espirituales, el reino de Satanás y el reino de Dios. La Biblia no habla más de otros reinos más que el reino de Satanás y el reino de Dios. Entonces, cada persona vive en una residente en estos dos reinos, o nosotros hemos decidido estar en el reino de Dios y todo. El reino de Satanás consiste en que Satanás, seres espirituales llamados demonios, y todos los hombres que viven en pecado, en rebelión, y la palabra de Dios, esto es justo con el mundo, la carne, sus fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. El reino de Dios consiste en Dios, en Padre, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles, todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú y yo obedecemos, las obras del diablo se rompen. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia dominacional. Los de dominaciones son organizaciones o hechura humana de grupos de iglesias que han sido establecidas con propósitos prácticos, organizaciones o administraciones. Las denominaciones son organizadas ya sea por bautistas, presbiterianos, asambleas de Dios, metodistas, pentecostés, etc. La Biblia nos habla de una verdadera iglesia en la cual no es una denominación o una organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios. El tiempo presente en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, de cada niño, de cada persona, porque Jesús es el Rey de vida, el que nos permite. Entonces estamos hablando de una guerra invisible, de una batalla que consiste en todos los hombres, mujeres, puestos por el reino de Satanás en un reino espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La guerra espiritual no es una batalla natural entre la sangre y la carne, no. Es una batalla de hombre contra hombre, no es una batalla visible, es un conflicto invisible en el mundo espiritual, es una batalla dentro de alrededor del hombre, no es una guerra visible, porque los espíritus involucrados emprendemos que en Lucas capítulo 24, versículo 39, que un espíritu no tiene carne ni huesos. La guerra espiritual es multidimensional
en la cual significa que libramos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, una batalla social entre el creyente y el mundo, Juan capítulo 15, versículo 18 al 27. Otro ejemplo, una batalla personal entre la carne y el espíritu, que habla en Gálatas, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y las pasiones desordenadas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Otro ejemplo, una batalla sobrenatural, el creyente y sus poderes sobrenaturales del maligno. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 27. Toda persona viva está comprometida a una guerra. Que se da cuenta o no, hay un campo neutro. Entonces los no creyentes están bajo un yugo de mal y han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo y son víctimas de la guerra. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuanto el Espíritu de Dios está sobre nosotros, por cuanto nos ha ungido y nos ha enviado a dar libertad a los cautivos, a romper las cautividades, las ataduras y apertura de cárcel a aquellos que han estado en esas cárceles durante años esclavizados. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces los creyentes que han sido liberados del enemigo mediante Jesucristo y sus victoriosos, pero están todavía comprometidos en la guerra. El versículo es lo que nos indica para nosotros como creyentes. Combatir implica un conflicto personal cercano. Ninguno está exento de una batalla, ninguno puede ver la distancia. Esta es una medida de un conflicto, pero ahí estamos en una guerra espiritual, donde la batalla hace furor. El ladrón, que es Satanás, no vino a la tierra sino para hurtar, matar y destruir. Entonces el diablo quiere destruir tu felicidad, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu iglesia, quiere destruir tu economía, quiere destruir tu trabajo, quiere destruir tu familia, quiere destruir todo. Dice, y yo he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Satanás lucha para mantener el control del reino del mundo, y él no quiere que estés bajo autoridad de Dios. La batalla también se efectúa dentro de los corazones y de las mentes de las almas de los hombres y de las mujeres. Satanás ciega la mente de los creyentes y ataca a los creyentes en el área de adoración de la palabra, el caminar diario. Entre más te involucras, el enemigo te va a atacar y te va a querer impresionar para que no sigas adelante. Pero tu fuerza es Dios, por eso tenemos que orar diario. La guerra invisible comienza en el cielo con un ángel llamado Lucifer, que fue organizadamente hermoso, el ángel creado por Dios y era parte del reino de Dios. Lucifer decidió quedarse y tomar el control del reino de Dios. Esto lo puedes ver en Isaías capítulo 14 del 12 al 17 y en Ezequiel 28 del 12 al 19. Estudiamos sobre cómo los detalles. Después del curso, un grupo de ángeles se unió a Lucifer, ahora llamado Satanás. En su rebelión, Lucifer y los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo por Dios, y ellos formaron su propio reino aquí en la tierra. Entonces esos ángeles que siguieron a Satanás son los demonios caídos, son espíritus inmundos, son demonios y todo. En Apocalipsis 12:7 dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Satanás lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer, al ser conocido como Satanás, y sus ángeles que le siguieran en rebelión, como demonio, los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar y controlar, usar a los humanos que parecen que están en el reino de Satanás, ellos motivados a actos malignos que son realizados por hombres y por mujeres. Satanás dirige a sus demonios en su actividad maligna y combina sus fuerzas poderosas con el mundo y la carne para batallar contra todo el género humano. ¿Por qué las razones del conflicto? El hombre fue originalmente creado a imagen de Dios, entonces usted y yo somos creados a la imagen de Dios. Satanás es un espíritu que no pudo heredar un cuerpo. El coraje de Satanás y el odio que le tiene a la humanidad es que no pudo heredar un cuerpo. Por eso él viene a atacar todo lo que se llama Dios, todo lo que le pertenece a Dios. Tanto usted como yo, el enemigo
quiere robarnos la felicidad, el gozo, quiere robar muchas cosas, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado de muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, en Romanos 5:12. Pero Dios está dispuesto a perdonar tus pecados cuando tú y yo nos arrepentimos, y todo. Entonces Dios tiene un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Seguido en cada guerra quedan siempre residuos y resistencias del enemigo. Las fuerzas del enemigo es una resistencia. Apunta a los efectos en el alma. El espíritu legítimamente pertenece a Dios. Entonces, estamos librando una batalla en el corazón, en la mente y en el alma, el espíritu del hombre. Y ahorita una de las batallas más fuertes en estos últimos tiempos es la mente. La mente está proclamada para pensar de 3.000 a 5.000 pensamientos por minuto. Entonces tenemos que sujetar y aprender a sujetar los pensamientos cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Y todo. Entonces el significado de guerra espiritual. La guerra espiritual es un análisis de la aparición activa. Una de las más efectivas estrategias de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes y engañados. Por eso, por falta de conocimiento, perece el pueblo de Dios, porque Satanás para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que Él quiere destruir lo que Dios ha hecho en nosotros, al reino que nosotros pertenecemos y todo. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de los aires. Hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Satanás y sus demonios, el mundo y la carne. Entonces nosotros tenemos que tener un discernimiento, decirle: Señor, abre mis ojos de lo natural a lo espiritual. Y cuando tú tienes ese discernimiento, luego disciernes los ataques de los brujos, cuando se te materializan los brujos, cuando se materializan los nahuales. Entonces, cuando tú tienes ese discernimiento de espíritus, hoy en la iglesia hace falta mucho el discernimiento de espíritus, porque mucha gente va a las iglesias, van brujos, van satanistas y se hacen pasar por creyentes. También ofrendan, también diezman, también toman estudio. Y ya cuando se ganan la confianza del pastor, del líder, entonces ellos empiezan a meter división y empiezan a meter otro tipo de libros y empiezan a meter divisiones en las iglesias y todo. Por eso es que nosotros tenemos que identificar desde un principio en el discernimiento de espíritus quién es de Dios y quién no es. Entonces, en esto pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos vencer en toda esta batalla, porque hay unas maniobras tácticas que usa el diablo, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para discernir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios, y todo, para pedirle en el reino espiritual, en el reino emocional, en el reino físico, en el reino mental, en el reino de las finanzas y con personas humanas. Decirle: Señor, ¿cómo hago? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hago en esta situación? Guíanos. Puesto que la guerra espiritual tiene muchas dimensiones y debemos luchar personalmente contra el pecado, socialmente contra el mal y el mundo, y sobrenaturalmente mediante el ministerio de la liberación. Estudiamos la Biblia y todo, porque ese es nuestro manual de guerra para nosotros, y todo. Es el registro histórico de la guerra espiritual, revelando la victoria y la derrota de las batallas pasadas. Es profético. Mostramos el curso de la guerra espiritual en un tiempo de conflicto final. Entonces usted y yo tenemos que tener un discernimiento de espíritus en esta guerra espiritual. Entonces cuando tú vayas a orar por alguien o des consejería, dile: Señor, dame ese discernimiento de espíritus para ver en esta persona lo que hay y poder, con la guianza del Espíritu Santo, trabajar con ellos y bendecirlos y seguir orando. Entonces estaremos orando y decirle: Señor, dame ese discernimiento de espíritus para que nosotros podamos ver contra qué estamos luchando y contra qué estamos peleando.
Hermanos de la bonita página Nunca te rindas, reciban un saludo del pastor Isaac López. Bendiciones, pueblo de Dios. Shalom.